yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor no se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, 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 ser hallado en Él, ser hallado en Él. Su amor no se compra ni se merece, su amor no se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, 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 ser hallado en Él, ser hallado en Él. Yeshua, la ra y la ira, la ra y la ira. Yeshua, la ra y la ira, la ra y la ira. Yeshua, la ra y la ra, la ra y la ira. Yeshua, la ra y la ra, la ra y la ra. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Yeshua, la ra y la ra, la ra y la ra. Yeshua, la ra y la ra, la ra y la ra. Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecientas la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida, el justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar.
Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Hola, buenas noches. Qué bendición poder estar reunidos una vez más en un jueves, poder estar como familia juntos. Si tú eres la primera vez que te conectas, te damos la bienvenida. Queremos que te sientas cómodo, que sepas que hay un lugar aquí para ti. Y si tú ya te vienes conectando, pues eres de casa, siéntete cómodo. Hoy vamos a estar hablando la palabra de Dios y nosotros sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que eso va a generar algo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Así que yo te invito a que abramos nuestras mentes, abramos nuestro corazón y le pidamos a Dios que sea Él quien nos hable, que sea su Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas, porque si no, esto no valdría la pena, ¿cierto? De nada sirve que yo esté hablando y que quizá diga por ahí algo que te emocione o que genere algún sentimiento. Si no es Dios quien te habla, esto no vale la pena. Así que vamos a decirle a Dios que sea Él quien nos hable, que sea Él quien nos dé una palabra que necesitamos esta noche. Acompáñame en una oración. Gracias, Dios, porque verdaderamente tú eres muy bueno con nosotros, porque hemos visto tu fidelidad, porque hemos visto tu poder, porque hoy podemos confiar en ti, Señor. Y hoy queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestros corazones. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, que nuestra mente, que nuestro corazón puedan estar dispuestos a escuchar tu palabra. Quita toda distracción, quita todo aquello que se interponga, Señor, y permite que ese tiempo pueda ser de bendición, Señor. Que seas tú hablando a los corazones de las personas, y eso te lo pedimos y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta plática, mensaje no tiene un título como tal, pero vamos a estar hablando un poquito que lo que nosotros pensamos es lo que nos lleva a una manera de vivir. Como tú piensas es como vas a vivir, y Dios quiere que tú sepas que quizá hay ciertas cosas, hay ciertos comportamientos, ciertos principios que te han estado llevando durante estos años a actuar de cierta manera, a vivir de cierta manera, que quizá no es la mejor, que quizá no te conviene. Dios tiene cosas buenas para ti y hoy Dios quiere que las sepas. Así que vamos a estar hablando un poquito acerca de esto. Es importante porque a veces las personas pueden decir: oye, ¿por qué si yo le echo ganas en mi matrimonio? ¿Por qué si yo le echo ganas en mi escuela? ¿Por qué si yo le echo ganas en mi trabajo, las cosas no funcionan de la manera en la que yo esperaría? Bueno, quizá es porque hemos estado con ciertos patrones, actitudes que no nos convienen y que no son las mejores. Quizás son cosas que tú has aprendido por muchos años, maneras de comportarte, maneras de relacionarte que no te están ayudando. Y tú puedes decir: es que ¿por qué no me salen las cosas bien? En mi matrimonio sigo teniendo los mismos problemas, seguimos peleando por las mismas cosas desde hace 10 años, desde hace 20 años, y no he visto un cambio en esa área de mi vida. O porque quizá en mi trabajo no funcionan las cosas, etcétera. Entonces vamos a estar hablando de que no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. No podemos seguir pensando, tener ciertos pensamientos, ciertas actitudes y pensar que nuestro resultado en nuestras vidas van a ser diferentes. No podemos hablar de una manera y vivir de otra. Quizá durante muchos años hemos permitido que esas actitudes se instalen en nuestra manera, por lo tanto en nuestra manera de pensar, que nos lleva a actuar de cierta forma.
esos patrones nos han ido afectando. Yo quiero ponerte un ejemplo. Hace poco una amiga me habló y me dijo: oye, ¿qué crees? Que me lastimé el tobillo, me lastimé el pie, me bajé del carro, mi papá siguió avanzando, entonces pues, me caí, me fui de lado, pero mi tobillo se lastimó, se fue de lado. Ella tuvo un esguince de tobillo, tuvo una lesión en su ligamento. Ahora, ella tuvo que pasar por un proceso de rehabilitación. Yo le ayudé en esa parte, poder ayudar a la inflamación, ayudarle al dolor, fortalecer, trabajar ciertas cosas. Y al principio, obviamente ella tenía mucho dolor. ¿Qué es lo que pasa cuando a ti te duele algo? Si a mí te duele esta pierna, pues vas a apoyar tu peso completamente en la otra pierna. Entonces eso va a hacer que tú cambies tu manera de caminar. Entonces empiezas a caminar de manera diferente para que no te duela. Y este patrón lo vas aprendiendo, y para que no te genere un dolor esa herida o esa lesión, vas a cambiar tu manera de caminar. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con ella y le quitamos el dolor, le quitamos la inflamación, trabajamos la fuerza, ella seguía caminando exactamente igual. Y yo le decía: oye, ¿te sigue doliendo? ¿Te duele todavía o por qué caminas así? Me decía: no, es que ya aprendí a caminar así. Pero eso a la larga le iba a generar otros problemas en otras áreas. Le iba a generar complicaciones en la rodilla, en la cadera, en la columna, etc. Entonces nosotros tuvimos que trabajar con ella para cambiar su manera de caminar, cambiar su manera en la cual ella tenía ese patrón que una herida, una lesión del pasado le había generado y le iba a afectar otras áreas en el futuro. ¿Por qué te platico esto? Cuando nosotros, como seres humanos, vivimos una experiencia dolorosa, alguna herida del pasado o algún evento que nos generó alguna sensación incómoda en nuestro corazón, nuestro cerebro va a tratar de adaptarse y de buscar una manera de caminar, una manera de vivir que no nos duela, que no nos lastime, que no nos genere esa sensación. Entonces vamos a aprender a caminar, vamos a adoptar un patrón de movimiento, un patrón de vida que quizá no nos conviene. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que hay una persona que tuvo una pérdida importante, que tuvo una situación muy difícil y de alguna manera se refugió en el alcohol. Esa fue la salida aparentemente fácil para que él pudiera refugiarse y tener una salida inmediata en el alcohol. Entonces, cuando eso le generó cierta sensación de alivio, cuando esa persona en un futuro vuelva a tener una pérdida, vuelva a tener una situación a su alrededor que le genere ansiedad, que le genere preocupación, que le genere un malestar, ¿qué va a hacer? Bueno, si su mente aprendió que en el pasado el alcohol le ayudó, pues va a hacer lo mismo, se va a refugiar en esa salida aparentemente fácil, pero que eso le va a generar más problemas a futuro, no solamente a él, sino que puede afectarle a las personas que lo rodean. Otro ejemplo, imagínate que una persona sufrió de una infidelidad. Bueno, pues constantemente su mente va a estar a la defensiva, pensando que todos le van a fallar, que todos o quizá en una infidelidad, en alguien le hizo un fraude. Entonces constantemente va a tener ese miedo en su cabeza y va a pensar que todos la quieren defraudar, o que todos lo quieren llevar al baile, o que todos lo quieren buscar de traicionarlo de alguna manera. Entonces él se protege y empieza a ser frío con las personas, empieza a ser distante con las personas, empieza a tener actitudes que no son las correctas porque aprendió ese patrón, ese mecanismo de defensa para que no le lastime eso que en algún pasado le lastimó. ¿Me estoy dando a entender un poquito? Ahora, Dios quiere sanar tu corazón, no solamente hoy, sino de heridas del pasado, y que tú tengas una manera de vivir diferente, una manera de pensar. Esos patrones que te han estado dañando, Él los quiere cambiar para que tú puedas comprobar su voluntad, que puedas disfrutar de sus bendiciones, disfrutar de lo que Él tiene preparado para ti. Ese tipo de patrones nos afectan más de lo que pensamos y quizá no nos damos cuenta. A veces somos agresivos y estamos a la defensiva, y si nos dicen algo luego respondemos de manera violenta o respondemos de manera incorrecta, y no está bien. Necesitamos que Dios cambie eso de nosotros para poder vivir de una mejor manera. Ahora, voy a avanzar un poquito aquí. Quizá esas heridas del pasado han generado en ti o provocado inseguridad, ansiedad, orgullo, envidia, celos,
miedo, diferentes sentimientos que no son correctos, que no te ayudan a vivir de la manera en la que Dios te quiere llevar. Dios quiere que tú vivas de manera libre, quiere darte libertad en tu mente, en tu corazón, aún de esos sentimientos que no te ayudan en nada. A veces es difícil darnos cuenta porque nos hemos acostumbrado a esa manera de vivir, pero hoy Dios nos ofrece su ayuda y quiere cambiar ese patrón, esa manera de pensar. Él la quiere transformar. Ahora yo te invito a que vayamos a Romanos capítulo 12, uno de los versículos quizá más famosos o quizá más escuchamos. Romanos 12:2. Es un versículo muy famoso y vamos a estar leyendo varios versículos en Romanos. Vamos a cambiar de capítulo ahí mismo en Romanos. Así que yo te invito a que abras tu Biblia en Romanos o simplemente sígueme en la lectura, y si hay algún versículo que te llame la atención, medita en eso y subráyalo o piensa constantemente en eso, porque Dios te quiere hablar. Ahora, Romanos 12:2. No se amolden, no imiten las conductas de este mundo. Amén. Sino que permitan que Dios cambie su manera de pensar, transforme su manera de pensar para que puedan comprobar su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Vamos a leerlo en esta versión. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar para que de esa manera cambie nuestra manera de vivir. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Cambiamos aquellos pensamientos, aquellas actitudes que nos lastiman o lastiman a otros para poder vivir de una mejor manera, para poder estar mejor. Ahora, normalmente nos enfocamos mucho en este versículo, pero pasamos desapercibido un versículo que está antes. Vamos al versículo 1 y vamos a leerlo en esta versión que es palabra de Dios para todos. Dice así: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como un sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido, es la que realmente importa, es la que realmente vale la pena. Esta clase de adoración. Empieza Pablo diciendo: hey, Dios ha sido bueno con nosotros por sus misericordias, por todo lo que Dios ha sido bueno con nosotros. Iglesia Valle, no me cabe duda que Dios ha sido bueno contigo. He visto familias restauradas, he visto matrimonios restaurados, he visto vidas restauradas, he visto cómo Dios los fortalece, cómo Dios los prospera, cómo Dios los sana, cómo Dios los ayuda. Dios ha sido muy bueno con ustedes. Por eso les ruego que presenten su cuerpo como una ofrenda en sacrificio vivo a nuestro Dios. Y sabes algo, cuando nosotros hablamos de ese tipo de sacrificio, que es lo que le agrada a Dios, y nos entregamos a Dios en espíritu, alma y cuerpo, no solamente Dios quiere una de esas tres, sino que quiere las tres. Y vamos a ahondar un poquito más en esto. Quizá nosotros le hemos entregado parte de nuestra vida a Dios, pero ¿sabes algo? Dios no solamente quiere tu servicio, Dios no solamente quiere que tú vengas aquí el domingo a pasar lista. Dios quiere tu vida completa. Dios te quiere a ti. A Dios le importas, Dios te ama, eres su hijo. Dios te quiere a ti. Y a veces podemos pensar que si hacemos algo para Dios, ya cumplimos y ya no necesitamos orar o no necesitamos buscar a Dios. No lo hemos entendido bien. Dios me ha estado hablando, me ha estado incomodando continuamente acerca de esto. Dios me dice antes, y Dios te dice hoy, antes de llamarte a ser servidor, Dios quiere que seamos hijos. Dios quiere que tú seas un hijo, que viva, que disfrute de sus bendiciones. Y te he puesto alguna vez este ejemplo. ¿Qué pasa si, imagínate que en tu casa tienes a alguien que te ayude a la limpieza? Bueno, esta persona va a ir un día a la semana, quizá 2 días a la semana, llega, hace lo que tiene que hacer y se va. Pero un hijo vive en la casa, un hijo convive con el padre, un hijo disfruta de las bendiciones, disfruta de sentarse en la sala, platicar con el padre,
comer juntos, platicar juntos, reír juntos. ¿Qué diferencia entre ser un servidor a ser un hijo? Dios quiere que tú seas un hijo, que ames su presencia, que te deleites, porque ahí vas a encontrar tesoros ocultos que Dios tiene reservados para ti. Si tú sirves, qué bueno, pero es más importante tu relación con Dios que el servicio a Dios. Eso es lo que vale la pena. Dios quiere que te entregues y que entregues todo tu ser. Dios te quiere a ti más allá que tu servicio. Y yo recuerdo la historia del pequeño Samuel, ese profeta, uno de los profetas más grandes de la Biblia. ¿Tú lo recuerdas? El profeta Samuel estaba niño sirviendo en la casa de Dios, estaba haciendo cosas para Dios, ya estaba asistiendo a la iglesia, si tú lo quieres ver, llevaba muchos domingos viniendo a la iglesia, llevaba algunos domingos sirviendo en la puerta, saludando a la gente, recibiendo a la gente, acomodando sillas, dando clase en niños, predicando, haciendo esto, haciendo lo otro. Pero ¿sabes algo? Samuel no conocía a Dios. Esto me impresiona y me estremece, porque ¿cuántos de nosotros podemos llevar años haciendo algo para Dios y no conocer a Dios? No haber tenido un encuentro real con Dios. De oídas te había conocido, de oídas. Pero hoy Dios quiere que tengamos un encuentro personal con Dios, que oremos y le digamos: Señor, quiero conocerte a ti. No por lo que los demás me digan, no por lo que yo veo, sino de manera personal. Qué importante. No solamente servir a Dios, sino conocerlo, tener un encuentro con Dios, vivir de manera íntima, relacionarnos con Dios. Sabes, a veces podemos venir un día a la semana y pensar que con eso es suficiente, pero no basta con eso. Hoy Dios nos está hablando: si quieres cambiar tu manera de vivir, tienes que cambiar tu manera de pensar. Y si tú crees que con una vez que te alimentes a la semana es suficiente, déjame decirte que no lo es. Dios quiere que vivamos constantemente una relación con Él, porque nos conviene, porque eso nos edifica, porque eso nos ayuda, porque eso nos transforma, porque es ahí donde encontramos plenitud, porque es ahí donde encontramos esa paz que necesitamos. La razón de venir, de estar aquí conectados, de venir el domingo, no es un tema de religiosidad, es porque amamos a Dios y hemos entendido que sin Él nada de esto vale la pena. Ahora voy a leerte Romanos 12:2, pero en otra versión. No vivan según el modelo de este mundo. Pon atención. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno y perfecto. Otra versión dice: no se conformen, no se amolden. Constantemente este sistema en el cual vivimos, esta ideología de la cual estamos rodeados en este mundo, esa manera de pensar que nos bombardea a través de series, a través de películas, a través de caricaturas, a través de programas de televisión, a través de la gente con la que hablamos en la calle, nos están metiendo cosas en nuestra mente, pensamientos, ideologías que probablemente vayan en contra de la palabra de Dios, que probablemente vayan en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y sabemos, ya hemos leído que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si tú crees eso, vas a entender que eso te conviene, aun cuando quizá te incomode, aun cuando quizá no tenga sentido, aun cuando quizá digas: híjole, es que esto que el mundo dice me parece más sensato que lo que Dios dice. Esto que Dios dice me parece que funciona mejor que lo que esta persona me dice, ¿no? ¿Sabes algo? Muchas veces vamos a leer la Biblia y habrá ciertos versículos que nos incomoden un poquito y como que cámbiale rápido de página, o no hables de eso, Alan, o no hables de eso, pastor, o no hables de eso, líder, o no hables de eso, hermano o hermana, o mamá, porque me incomoda. No siempre, a veces escuchamos: la palabra de Dios trae paz a tu vida. Sí, pero a veces te va a incomodar. A veces cuando tú estés leyendo, cuando estés escuchando algún mensaje, te va a incomodar. ¿Por qué? Porque Dios quiere cambiar eso que te está incomodando en tu corazón. Y Dios quiere transformarte. Dios quiere limpiarte. Dios quiere que vivas de una manera en la cual te va a convenir. Necesitamos dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar. Un cambio verdadero en nosotros. Ahora, ¿para qué sirve un examen?
¿Para qué sirve un examen, una evaluación? Bueno, justo para eso, para saber en qué punto estamos. Decir, oye, ¿sabes qué? Te falta mejorar esta área de tu vida, te falta cambiar este tipo de cosas, te falta, o ¿sabes qué? En esto vas muy bien, síguele echando ganas, o en esto te falta, ya vas tan bien que te falta algo más difícil, ¿no? Para eso nos sirve un examen. Entonces, Dios hoy quiere que nos examinemos tú y yo, y que nos hagamos una pregunta: ¿cómo estamos en nuestra vida? ¿Cómo está cada área de nuestra vida, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra relación con Dios principalmente? ¿Estamos siendo maduros espiritualmente? ¿Hemos estado siendo tibios? Sabemos lo que dice la palabra de Dios respecto a eso, y ni tú ni yo queremos estar ahí. Amén. Dios hoy quiere que te examines y digas, ¿cómo he estado viviendo? Voy el domingo a la iglesia y el lunes me regreso a vivir mi vida como si nada importara, como si Dios no existiera, y ya a mediados de la semana estoy batallando, y ya el viernes, fin de semana, siento que ya no puedo, y vengo como un salvavidas el domingo a tratar de que me rescaten de mis problemas, de mis situaciones, de mis problemas mentales. Dios no quiere eso para tu vida. Dios no quiere eso para tu vida. Hoy tenemos que examinarnos y decir, a ver, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Segunda pregunta, y suena un poquito religioso, pero te pido que no lo tomes así. ¿Tienes una mente bíblica? ¿Tienes una mente conforme a la palabra de Dios? ¿Sabes? Si tú te preguntas, hey, ¿por qué las cosas no me están saliendo bien? ¿Por qué las cosas no están funcionando? ¿Por qué las cosas no me están ayudando? ¿Por qué las cosas? Yo he leído en Romanos 8:28 que todo obra para bien para aquellos que le aman, a los que han sido llamados conforme a su propósito, y a mí las cosas no me ayudan para bien. Bueno, quizá has entendido mal. Tú dices, bueno, es que yo amo a Dios, yo vengo, yo le canto, yo levanto mis manos, y yo vengo el domingo para que el pastor me vea, y no lo has entendido. Necesitamos cambiar eso en nuestra mente y decir, bueno, si yo amo a Dios, decía Jesús, si me aman, obedezca mis mandamientos. Si yo amo a Dios, voy a vivir conforme a lo que Él me ha dicho que me conviene. Todo te es permitido, pero no todo te edifica, no todo te conviene. Voy a vivir conforme a lo que me edifica, conforme a lo que me conviene, conforme a lo que está escrito, porque eso es vida para mí, vida para los que me rodean. Así que si nosotros permitimos que Dios cambie eso, vamos a llenarnos, pero no es suficiente un día a la semana. Necesitamos constantemente alimentarnos de la palabra de Dios. Si tú solamente te alimentas de lo que el mundo te ofrece, vas a tener una mente llena de eso, y tus actitudes, tu manera de pensar, tu manera de vivir va a ir conforme a eso. Tú vas a decir, bueno, Dios dice que yo trate a mi esposa como vaso frágil, que la ame, que la respete, que la cuide, porque si no, mis oraciones son estorbadas. Pero el mundo, ¿qué te dice? No, hombre, compadre, en mis tiempos era así, y las cosas se hacían así, y punto, y mano dura, y esto y lo otro, y aquí el que manda y mis chicharrones truenan, ¿no? Híjole, tú decides si hacerle caso al mundo o hacerle caso a Dios. Tú decides si entrarle a ese fraude o hacerle caso a Dios. Tú decides, pero Dios quiere lo mejor para ti. Hoy Dios te está diciendo esto porque te quiere bendecir. Es importante ser confrontados. Yo sé que incomoda, a mí me incomoda. Esto que estoy hablando a mí me incomoda porque yo sé que hay cosas que Dios me está pidiendo que cambie, pero es necesario porque Dios nos ama. Normalmente nos podemos llegar a justificar. Bueno, es que lo que yo estoy haciendo no es tan malo como lo que esa persona está haciendo. Ese chavo, esa chava pecó de una manera peor. Lo mío no es tan grave. Bueno, es un pecado, está mal, justificarnos. Justificar nuestro pecado. No podemos minimizar, tampoco debemos tolerar el pecado. Debemos de aborrecerlo, aun por pequeño que sea. Es una mentirita piadosa, no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? Bueno, Dios quiere transformar eso. Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Qué importante hablar de esto de vez en cuando. Dios quiere que entiendas que Él te ha justificado, y el ser santo no significa que nunca más vas a volver a pecar. Pablo decía, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Pero esto no es una justificación para eso, sino decir, bueno, yo he entendido que Dios quiere llevarme por ese proceso de santificación.
y eso me conviene a mí, eso me hace bien. ¿Por qué? Porque vivir en santidad trae libertad a tu vida. Y te voy a poner un ejemplo, pon atención. ¿Qué pasa si yo, Alan, voy manejando y no traigo el cinturón de seguridad, no traigo mi licencia de conducir, no traigo mi verificación, me pasa un semáforo y en eso veo una patrulla? Ya valió. Dios, nunca te he pedido nada, pero ayúdame en esta situación. Ya valió, empiezas a sentirte intranquilo, empiezas a sentirte culpable, empiezas a sentir que le estás regando y tratas de escapar de esa situación y te sientes mal. No puedes seguir con libertad. Pero ¿qué pasa? Cuando yo llevo mi cinturón de seguridad, traigo mi licencia vigente, traigo verificado mi auto, traigo las placas bien, no me paso ningún semáforo, puedo avanzar libremente, ¿cierto? Aunque estén 10 patrullas, yo puedo pasar por ahí con libertad y seguro, porque estoy haciendo las cosas de la manera correcta. Entonces, cuando nosotros vivimos de la manera correcta, podemos vivir con libertad. Cuando pecamos, algo pasa en nuestro corazón, algo se rompe aquí, que nos hace sentir indignos, que nos hace sentir culpables, que nos hace sentir que no podemos acercarnos a Dios. Pero hoy Dios quiere que sepas que hay esperanza y que hay misericordia, que su misericordia es nueva cada mañana para ti y que hay gracia disponible, que si tú te acercas a Dios, Él no te va a rechazar, sino que te va a aceptar como su hijo amado, como ese hijo pródigo, y podemos acercarnos sabiendo que Él nos va a amar así como somos, pero no nos va a dejar así, nos va a cambiar, nos va a transformar, amén. Así que si tú has pecado, has fallado, pídele perdón a Dios. Primera de Juan, pídele perdón a Dios. Y debes de entender que si tú confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte, limpiarte de toda maldad, limpiar tu mente, limpiar tu corazón de toda maldad, para que podamos estar cerca de Él. Ahora, todos nos podemos equivocar, pero todos tenemos la oportunidad de regresar. Todos tenemos la oportunidad de regresar. El Espíritu Santo nos va a ayudar. No va a hacer todo el trabajo por nosotros, nos va a ayudar, nos va a guiar, te va a fortalecer, te va a dar sabiduría para saber qué hacer en esa situación, para saber qué tienes que dejar de hacer y qué tienes que empezar a hacer. Que Dios te diga, ¿sabes qué? Quizá ver cierto tipo de contenido no te edifica, porque eso te lleva a hacer ciertas cosas. O ver o estar escuchando ese tipo de situaciones no te conviene, ese chisme o ese problema o esas cosas no te convienen porque te llenas de eso. Tengo un paciente que me decía, yo no escucho noticias, no prendo la tele en la noche porque esas noticias me ponen ansiosa y me pone a pensar en eso y me afecta. Bueno, habrá ciertas cosas que tengas que dejar de ver o de hacer para poder estar mejor. El Espíritu Santo te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a fortalecer. Sabemos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y debemos de ejercer ese dominio propio en nuestras vidas. Ahora, una clave: el pecado nos aleja de la palabra, nos aleja de Dios, pero la palabra de Dios nos aleja del pecado. Qué bendición es alimentarnos constantemente de su palabra. A veces como cristianos nos van a decir, ya te lavaron el cerebro. Qué bueno que lo hicieron, lo necesitaba. Mi cerebro estaba sucio, mi cerebro estaba contaminado de lo que el mundo me estaba metiendo. Qué bueno que me lavaron el cerebro. Quizá muchos de los que te lo dicen necesitan también una lavadita, una Karcher, ¿no? Y que sean lavados sus cerebros. Lo necesitaba. Dios quiere transformarnos de adentro hacia afuera. Dios no quiere que nos conformamos con el promedio, no quiere que seamos del montón. Nunca vamos a poder cambiar lo que hemos aceptado. Si tú dices, ¿sabes qué? Pues ya, el mundo vive así, todos en mi trabajo hacen fraude, pues yo también, ¿qué pasa? No pasa nada malo, ¿no? O pues yo veo que todos mis amigos tratan así a su esposa o hacen ciertas cosas cuando no está su esposa, pues yo también, ¿qué tiene de malo? O yo he visto que mis amigos copian en los exámenes, pues yo también, ¿qué tiene? Si aceptas vivir de esa manera, nunca vas a poder cambiarlo. Pero si hoy Dios te está incomodando en algún área de tu vida, Dios te quiere llevar a tomar una decisión, arrepentirte. Arrepentirte es, voy caminando para acá, cambio de dirección y camino conforme a lo que Dios me está diciendo. No nacimos para ser personas del montón, no nacimos para ser personas promedio, somos hijos de Dios. Tu enemigo puede ser
tu conformismo, el conformarte con ciertas actitudes, con ciertas cosas que pasan a tu alrededor. No, Dios no quiere que te conformas. Dios tiene planes buenos para tu vida, de bien y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. Dios quiere transformarte, Dios quiere cambiarte, Dios quiere cosas buenas para ti. Vamos a 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Esfuérzate. Una vez más, Dios nos está diciendo, esfuérzate, te va a costar trabajo. No es fácil, esto que yo te estoy diciendo no es fácil, te tiene que costar. No es fácil, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar fortaleza, Dios te va a dar sabiduría, te va a dar dirección para saber qué hacer, pero te va a costar. Todo cuesta en esta vida. El Señor conoce a su pueblo. El siguiente versículo, el Señor conoce a su pueblo y todo el que dice que pertenece al Señor debe apartarse de la maldad. Me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les pido. No me obedecen. No podemos vivir así. Siguiente versículo, pon mucha atención. Un ejemplo impresionante que da Pablo. En una casa grande hay objetos de oro y de plata. También hay otros de madera y de barro. Algunos tienen usos especiales y otros tienen un uso común. Así sucede en la casa del Señor. Si uno se mantiene puro, puede tener un uso especial, consagrado y útil para el Señor, y listo para hacer toda clase de buenas obras. En una casa hay 2 tipos de instrumentos, de utensilios, unos valiosos de oro y otros de uso común. Hay utensilios que los ocupa cualquier persona y hay utensilios que se sacan en fechas importantes, en el cumpleaños de la mamá, en el cumpleaños del papá, en la cena de Navidad, en una fecha importante, en algún aniversario. Tienen un uso especial y otros que simplemente tienen un uso común. Tú decides qué quieres ser hoy, alguien del montón o alguien que ha decidido seguir al Señor y que ha decidido entregar su vida y decir, Dios, úsame, sin ti mi vida no vale la pena, pero en tus manos puedo dar fruto, en tus manos puedo hacer cosas que valgan la pena. Siguiente versículo, evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes. Esfuérzate por seguir una vida de rectitud, por tener fe, amor y paz, junto con la gente que tiene corazón puro y que ha confiado en el Señor. Junto con las personas que te rodean. Si tú te juntas con personas que no te edifican, te van a llevar a eso. Si tú te juntas con gente que tenga tu misma manera de pensar en cuestión a tu fe, eso te va a edificar, los vas a levantar, ellos te van a levantar, te van a fortalecer. Uno de mis mejores amigos, por el cual agradezco a Dios, constantemente hablamos por teléfono, oro por él, ora por mí, nos compartimos una palabra, leemos un devocional juntos, nos animamos. Hey, ¿qué habló tu pastor este domingo? Mi pastor predicó de esto y el tuyo. Nos edificamos constantemente. Tengo otros amigos que solamente me hablan de sus problemas o solamente me hablan de tonterías, de cosas que no tienen sentido. Yo decido con qué tipo de personas me conviene juntarme. Ahora, hablábamos del tema del pecado, ¿cierto? Hablábamos del tema del pecado y de ciertas tentaciones que de repente se me presentan y que a veces yo puedo decir, bueno, Dios, yo quiero ser santo, ya escuché que tú quieres que yo sea santo, como tú eres santo, pero ¿cómo le hago? La tentación es demasiado grande. Bueno, ¿qué pasaría si yo, Alan, voy manejando y de repente un brother se me mete y yo le toco el claxon y se baja bien enojado y es el Canelo? El Canelo así fuerte, de buena estatura, que yo sé que de un golpe me mata, ¿no? Literalmente. ¿Qué haría yo? Si estoy viendo que esa persona es más fuerte que yo, que no voy a poder con eso, ¿ustedes creen que yo me bajaría del carro a tratar de enfrentarlo? Obviamente no, sería muy tonto de mi parte tratar de bajarme del carro y pelear contra él. No voy a poder, es más fuerte que yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues huir, trataría de escapar, de huir de esa situación que me pone en peligro. Lo mismo con el pecado. Si tú estás batallando con alguna tentación, con alguna situación, con algún pecado recurrente, huye, pon límites. Si te afecta ver la tele en ciertos horarios, pon límites. Si te afecta estar solo, pon límites. Si te afecta, si eres muy iracundo, trata de buscar a Dios en esos momentos en los cuales
quieres reventar a todos, y vete al baño y ora y descarga tu ira y dile a Dios, quita estos sentimientos de mi vida. Si tú batallas con el chisme, no te juntes con gente chismosa. Si tú batallas con problemas de dinero, no te quedes solo en un lugar en el cual sabes que hay recursos, en el cual sabes que hay ciertas cosas que te pueden tentar. No batalles con eso. Pídele a Dios ayuda y Él lo va a hacer. Acabo con esto y yo sé que vamos un poquito limitados de tiempo, pero quiero que pongas atención. Vamos a poner ciertos candados. Y yo te voy a dar 4 candados que vamos a poner para guardar nuestro corazón, guardarnos y que eso nos proteja. Es una seguridad que vamos a tener si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a tener esos candados en nuestra vida. Primer candado, en tu mente. No permitas que tu mente divague con pensamientos, no permitas que tu mente esté pensando tonterías que no te edifican. Cuando yo estoy solo y de repente empiezo a tener pensamientos que yo sé que no son agradables, trato de ponerle un alto, a no darle pie y buscar lo que Dios me está diciendo en su palabra. Quizá hay algún pensamiento que te está diciendo, hey, no vales la pena, eres indigno, quítate la vida, ya para qué vives, no tiene sentido. Hey, yo no le hago caso a esos pensamientos y me enfoco en lo que Dios dice. Hey, yo tengo un propósito, yo te he dado vida en abundancia, eres mi hijo amado, yo te amo, somos importantes para Él. Entonces, no darle pie a eso, darle pie a lo que Dios dice, mantener nuestra mente ocupada en las cosas de Dios y permitir que Dios renueve nuestra mente. Segundo candado, en nuestra boca. Ponle un candado a tu boca. Cuida lo que dices, cuida con quién hablas, cuida tus conversaciones. Si estás hablando constantemente de eso, ¿a qué crees que te va a llevar? Ponle un candado a tus oídos. Yo no soy religioso, los chavos que están aquí en la iglesia me conocen. Yo soy transparente con ellos. Ellos saben que yo no me espanto, yo trato de escuchar todo tipo de música. Pero debe de haber un balance. Si yo solo escucho cierto tipo de música, eso va a estar en mi mente. Si yo voy escuchando corridos y voy en mi carro como loco, pues eso me va a llevar a tomar una actitud de prepotencia y de orgullo. Pero si yo en mi carro voy escuchando alabanzas, pues voy a decir, bueno, no puedo alabar a Dios con mi boca y después mentarse al que viene a mi lado. ¿Estás de acuerdo? No puede brotar 2 tipos de agua diferentes de una fuente. Entonces, si yo escucho alabanzas constantemente, escucho palabras, predicaciones, vengo aquí, me alimento de la palabra de Dios, eso me va a ayudar. Y bien, ahora hablábamos de la culpa y del arrepentimiento. La culpa te va a alejar de Dios. El enemigo va a querer generar culpa en ti y que no te acerques a Dios. Pero Dios quiere generar arrepentimiento en tu corazón para que tengamos un cambio en nuestra mente. Hemos leído esto y acabo con este versículo, Jeremías 29:13. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si tú has venido esta noche a querer tener un encuentro con Dios, créeme que lo vas a encontrar. Dios no se va a esconder. Y si Dios te ha hablado a lo largo de este mensaje en algún área de tu vida, yo te invito a que lo pongas en las manos de Dios. Que le digas, Dios, tú conoces con lo que estoy batallando, tú conoces lo que me cuesta trabajo, no quiero seguir viviendo igual, me he dado cuenta que estos patrones de vida me han afectado a mi familia y no quiero eso, cambia mi manera de pensar. Así que vamos a tomar un tiempo, tú y yo, para orar y pedirle a Dios que cambie nuestra manera de pensar para poder comprobar su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Así que me voy a quedar unos segundos callado para no aturdirte más y ora con Dios. Platica con Dios y ponle eso en sus manos. Señor, tú nos conoces, tú nos amas, Señor, y sabes con qué batallamos, sabes lo que nos cuesta trabajo, sabes aquellas cosas que tú quieres cambiar en nosotros, Señor. Y hoy nosotros nos humillamos delante de ti. Primeramente reconocemos nuestro pecado, reconocemos que te hemos fallado, que nos hemos alejado de ti. Pero hoy venimos a pedirte misericordia y que seas tú quien nos perdone. No queremos vivir igual, no queremos seguir pensando igual, actuando de esa misma manera. Sé tú quien transforme nuestra manera de pensar. Sé tú quien limpie nuestro corazón, limpie nuestra mente.
Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra, a vivir conforme a tu voluntad. Guíanos, Señor, ayúdanos, fortalécenos. Yo te pido, Señor, yo te ruego por cada persona que esté escuchando este mensaje, para que seas tú tocando sus corazones, trayendo convicción a sus vidas, que esto que has hablado no regrese vacío, sino que pueda generar un cambio en sus mentes, en sus corazones. Ten misericordia de ellos, ayúdalos en sus dificultades. Yo te ruego para que tú los ayudes en cada área de sus vidas, Señor. Fortalécelos, dales sabiduría, dales estrategias para saber qué hacer o qué no hacer. Dales vida, Señor, dales salud, provéeles de todo aquello que ellos necesitan, Señor. Bendecimos sus matrimonios, bendecimos sus vidas, bendecimos a sus hijos, bendecimos sus estudios, sus trabajos, Señor. Pero que sobre todo te puedan conocer, que puedan tener un encuentro contigo. Amamos tu presencia, nos deleitamos en ti, Señor, y te pedimos que esto se quede grabado en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Iglesia, te mandamos un abrazo con todo nuestro cariño. Te esperamos el domingo, no faltes. Anímate, anima a otros. Invita a alguien a la reunión. Y pues nada, te deseamos un fin de semana increíble. Que Dios esté contigo, así como también esperemos que esté con nosotros. Un abrazo.